con su tema IA con propósito, prácticas de uso responsable en la ingeniería del software. Un fuerte aplauso para él. Se proyecta que el uso global de la inteligencia artificial va a llegar a 1.8 billones de dólares en el 2030. Eso lo dice Statista. Y yo me pregunto cuánto de esos 1.8 billones van a estar dedicados a resolver los problemas críticos que tiene la humanidad. El hambre, el desplazamiento por el cambio climático. Y sin irnos muy lejos a toda la humanidad, solo aquí en el Ecuador, la inseguridad, la falta de empleo, el acceso a la salud. Muy agradecida con Google GSU Ecuador y con la CACUE por haberme invitado a ser parte de este evento hoy. Soy María Fernández Cudera, como les dijo la chica. Soy ingeniera de sistemas, al igual que la mayoría aquí. Soy una persona en tecnología y soy docente también de la Universidad Católica del Ecuador. Con Leopoldo compartimos algo, nuestras carreras son por ahí. Casi 30 años en la industria de la tecnología, de los cuales un poco más de 15 en la banca y en las microfinanzas, un par en la manufactura, los más divertidos de mi carrera, debería decir, y los últimos 11 en la consultora global de ThoughtWorks como directora de excelencia del Centro de Ingeniería de Latinoamérica. He vivido en más de 10 países, y el país donde más viví fue Venezuela, así que tengo 2 nacionalidades, soy ecuatoriano y venezolano, y varios compatriotas les escuché hoy el acento, estoy consentido. Y como suelo decir, estoy casada ya por más de 20 años con el souvenir que traje de ese país. Y tenemos una hija, una pequeña que vale por 1000. ¿Qué es lo que quiero conversar hoy con ustedes? Bueno, primero un poco esta promesa de la inteligencia artificial. Y luego movernos hacia el lado oscuro de los algoritmos porque la IA falla. ¿Y qué hace cuando fallan? Por eso la propuesta de la IA con propósito, contarles un poco cuál es el enfoque que tenemos desde ThoughtWorks y finalmente invitarles un poco a la reflexión y dejarles con una pregunta. La promesa de la IA, un horizonte amplísimo, muchísimas probabilidades, muchísimas opciones. El 80% de las empresas ya hablaba de adoptar, implementar, experimentar la IA, y esto en el 2022 en el índice global que publica todos los años la IA. ChatGPT, todos han usado aquí, levanten la mano, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie ahora que no haya usado ChatGPT. Solo le tomó 5 días a ChatGPT llegar a 1 millón de usuarios. Eso es 15 veces más rápido de lo que le tomó a Instagram llegar a ese mismo número de usuarios, y es una de las plataformas de mayor uso del mundo. Y es 250 veces más rápido que lo que le tomó a Netflix. Es un mundo hiperconectado, hipercomunicado, y a mí me da miedo que mi hija, que tiene 9 años, esté creciendo en este mundo. Pero hay cosas buenas, sin duda, que ha hecho la IA. En la industria de la salud, que para algunos es el negocio de la salud también, bastante cuestionable. Algo que publicó el Foro Económico Mundial, un estudio de 2020, ya son 5 años de eso, respecto a que la IA resultó ser tan buena como los oncologistas para detectar los casos de cáncer en mamas. Pero ¿dónde realmente la IA hizo la diferencia? Cuando redujo el número de falsos positivos y falsos negativos. Y este estudio fue conducido en 2 países a la par, en los Estados Unidos y en el Reino Unido. ¿Y qué es lo que reveló este estudio? Que en los Estados Unidos, una sola persona, un solo radiólogo, lee estas mamografías, estos exámenes tan incómodos que las mujeres tenemos que hacernos. Uno solo, y además se les recomienda a las mujeres tomar estos tests 1 o 2 veces en el año. Mientras en el Reino Unido son 2 los radiólogos que leen, y si no están de acuerdo llaman a un tercero. Pero allá se le aconseja a las mujeres tomar estos exámenes cada 3 años. La reducción de falsos positivos, un alivio, ¿no es cierto? Que a uno le digan, no, nos equivocamos, no tienes cáncer. Buen aporte de la IA, pero todavía más de los falsos negativos, cuando te dicen no lo tienes, pero después de meses de buscar una segunda opinión resulta que sí, que estás al borde de la muerte. Ese es un aporte de la IA. El otro, en la industria de la educación.
Y como docente me siento muy identificada con esto y como madre de una niña mucho más. ¿Por qué? Porque DreamWorks Learning es una plataforma diseñada para que los niños y las niñas aprendan matemáticas. Que Leopoldo decía, ya no aprenden, ya no les gusta. Llegaron acá y no sabían cómo derivar, cómo integrar. Y más para nosotras las mujeres y las niñas. No hay muchas en las disciplinas de STEM. Y esta plataforma lo que hace es darle un feedback muy específico a cada niño, a cada niña, de dónde están sus áreas de mejora. Porque todavía el esfuerzo de educación en el Ecuador es necesario. Todavía seguimos pensando que podemos poner a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes en unas cajas y pretender que todos aprenden igual, que todos responden igual y que todos son iguales. Todavía hay un espacio grande de caminar ahí. Así que ojalá esta plataforma o ideas como esas que estoy segura se están concibiendo en el Ecuador, en algún momento también esté a disposición de los niños y niñas de nuestro país. Y en otra industria muy importante, porque Ecuador es un país primariamente agricultor, la agricultura. En la Universidad de Zanja, ellos usaron la IA para tratar de predecir cómo iban a ser de fuertes las sequías de la India, eso es muy común, y cómo tomar acciones para que el siguiente ciclo sea menos drástico. Estamos a casi un año de cumplir momentos de 14 horas sin electricidad, todos recordarán, ¿no es cierto?, lo que nos pasó aquí. Entonces sería muy importante tener este tipo de modelos aquí, porque la sequía tiene muchas consecuencias y siempre van a golpear a los menos favorecidos. Podemos tratar de prevenir esas cosas. Pero ¿qué pasa cuando la IA falla? La IA no siempre acierta y la IA también tiene problemas. Y la matemática Katie O'Neill, autora de este libro Weapons of Mass Destruction, que les recomiendo mucho, ella dice que los algoritmos no son más que opiniones incrustadas en el código. Y es lógico porque somos personas detrás de esos algoritmos. Y cuando eso pasa, pasan cosas como esta. Esto salió en uno de los periódicos en España, haciendo esta pregunta extremadamente poderosa de si la IA es clasista y racista. Amazon en el 2018 tuvo que dar de baja a un sistema de reclutamiento que había lanzado con bombos y platillos. ¿Por qué? Porque comenzó a descartar los currículums de mujeres. Si veían cosas como que la candidata había sido parte de un club de ajedrez femenino, automáticamente descartaba ese currículum. O que la madre a tal edad, descartaba el currículum. Y luego IBM y Microsoft tuvieron también estos dos colosos gigantescos que dar de baja un sistema de reconocimiento facial por este caso tan sonado en Michigan de Richard Williams, que fue injustamente acusado de haber estado en una situación de crimen, haber cometido un crimen, porque la IA analizó una serie de videos y dijo, sí, es él, es Richard Williams. Y después le pasa a Apple. Apple hace su famoso Apple Card y empieza a recibir muchas peticiones de tarjetas de crédito. Y extrañamente comienza a darles límites de crédito 3 hasta 5 veces más bajos a las mujeres que a los hombres. Y uno de sus desarrolladores denuncia este caso porque él y su esposa a la par solicitaron este Apple Card. Los dos eran cofirmantes en la cuenta y a ella le dio un límite 4x debajo del que dio su esposo. Eso le significó a Apple una investigación del Departamento de Sistemas Financieros de la Ciudad de Nueva York y la inmediata suspensión de funcionamiento de este sistema. Y Leopoldo hablaba también de los gobiernos, hablaba de cómo Suecia decide volver al papel. ¿Y por qué hace eso Suecia? Porque Suecia enfrentó una situación con un sistema de inteligencia artificial construido para el tema de la seguridad social, que comenzó a discriminar a los desplazados, a los migrantes, y a negarles el apoyo de la seguridad social, pero más allá de eso, a marcarles como sujetos de investigación en situaciones de fraude al gobierno sueco.
Y el gobierno de Francia, el año anterior nada más, el gobierno de Francia, el mismo problema con su sistema de seguridad social, que comenzó a discriminar, nada menos y nada más que a dos minorías, las personas con discapacidad y las madres solteras. Ese es un lado oscuro, ahí la IA falla. Entonces, ¿la propuesta cuál es? Tener una inteligencia artificial con propósito, que nos lleve más allá de innovar y nos acerque más a la responsabilidad. Y aquí lo que yo quiero plantearles es un modelo basado en 4 pilares, en donde fundamentalmente crucemos dos cosas, la ética y la transparencia. ¿Pero en qué? En lo que sabemos hacer todos aquí, la gran mayoría de esta sala, desarrollar software, en el ciclo de vida del desarrollo de software. Y el primer pilar es el de la mitigación de sesgos. ¿Cómo? Con datos que vengan, con información de esas minorías, de esos grupos históricamente discriminados. Con algunas auditorías éticas, alguien externo totalmente neutral, pudiendo ver cómo están siendo hechos los modelos, cómo están siendo educados los modelos, cómo están siendo entrenados. El segundo pilar, cuando esto me vuelva a acercar, la transparencia y la explicabilidad. Nuestro Chief Scientist Officer, Martin Fowler, tiene un dicho muy interesante que dice que cualquier tonto puede escribir código que la máquina pueda leer. Pero lo interesante es que podamos escribir código que los seres humanos podamos leer. Y eso necesita transparencia. Necesita pensar en la mantenibilidad y que si alguien mañana revisa lo que yo escribí, se explique por sí solo el propósito detrás de ese producto de software. El pilar 3 está pensado en la privacidad y en la seguridad, porque la privacidad no es un lujo, la privacidad es un derecho fundamental y es el pilar de la confianza. Y aquí, por ejemplo, las prácticas de encripción homomórfica son mandatorias, porque no podemos permitir el procesamiento de datos que no están encriptados. Procesar datos claros es una violación a la privacidad. Ese tipo de cosas tienen que estar presentes como principios de diseño y principios de desarrollo de software. Y finalmente, la responsabilidad y la gobernanza. Porque cuando la IA falle, cuando pasen cosas como las que le pasaron a Amazon, a Apple, a IBM, a Microsoft, a los gobiernos de Suiza y Francia, alguien tiene que responder. Y no es la IA cometiendo errores, somos los seres humanos detrás, mal educando a una herramienta tan poderosa como la inteligencia artificial. Hay autores que le comparan con la Biblia. Para quienes son creyentes, dice que el Espíritu Santo les dictó, ¿no es cierto?, todos los Nuevo, Antiguo Testamento, a los discípulos para que escriban, y eso dictaminó el comportamiento y el pensamiento de la sociedad en los últimos 2000 y tantos años. La inteligencia artificial es algo parecido. Alguien le está dictando a esas máquinas, y eso va a modelar nuestro comportamiento en las próximas décadas. Eso va a modelar nuestra toma de decisiones de las próximas décadas. Y de nuevo, como alguien que tiene una hija pequeña, tengo mucho miedo de saber cómo va a comportarse la sociedad en las siguientes décadas si no frenamos el entrenamiento sesgado y lleno de prejuicios a los modelos de inteligencia artificial. Y por eso nosotros en ThoughtWorks les voy a contar muy brevemente el enfoque que tenemos para tratar de hacer esto de forma responsable, porque promovemos el uso de la tecnología responsable. Y aquí yo apoyo esto que dice el doctor Andrew Ng, el fundador de Founder of Deep Learning AI. La IA debe ser una herramienta que sirva para amplificar nuestra inteligencia, no para sustituirla. Y como alguien que hace software, que diseña, que ahora busca estándares en la compañía, pienso que la inteligencia artificial, especialmente la generativa,
va a amplificar el status quo. Las cosas que yo sé hacer bien, las va a hacer mejor, pero lo que yo hago mal, las va a empeorar. Y es por eso que las prácticas de ingeniería se vuelven más importantes que nunca. ¿Por qué? Van a ayudar a manejar los cuellos de botella, porque ahora vamos a producir código en volúmenes que nunca antes imaginamos. Y también nos va a ayudar a mitigar los riesgos de esta inteligencia artificial generativa para gestionar mejor la calidad de ese código. Este es un ciclo normal, ¿no es cierto? Todos ahí, o la gran mayoría, estamos familiarizados con el tema del desarrollo y lo que pasa entre que pensamos y mandamos una línea de código a producción. Y aquí empezamos a preguntarnos algunas cosas. Si yo puedo programar más rápido, puedo también crear el backlog más rápido, puedo crear más rápido historias de usuario para que los desarrolladores sigan añadiendo features, probablemente no. Y la mayor capacidad de producción de código, que va a ser con esteroides ahora con la inteligencia artificial, de esa gran cantidad, muy poca en verdad es capacidad que puede ser candidata a volverse features reales de producción. El resto va a ser desperdicio. Va a ser desperdicio. Si podemos programar más rápido, podemos revisar y probar más rápido el código. Y podemos también liberar código más rápido de producción. Si puedo construir más código, puedo mantener mi deuda técnica bajo control. Estuvimos hace un par de semanas visitando uno de nuestros clientes. Le voy a reservar el país, el nombre. Y nos contó con la mano en la pena, literalmente, que había licenciado a sus 6,000 desarrolladores, uno de los asistentes de código que también voy a reservar el nombre. Y solo diré que ahora su deuda técnica es 6,000X. Si puedo producir más funcionalidades, ¿puedo rastrear el valor de esas funcionalidades de hacer producción? Probablemente no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y aquí yo toco un tema y la pregunta también decía, ¿qué es lo que tenemos que saber hacer los humanos o qué es lo que dejaríamos para los humanos y parece que ya viene a reemplazarnos? Bueno, nosotros lo que hacemos es pedirles a nuestros desarrolladores que traten de vaciar su mente respecto a los dolores que tienen mientras construyen software y cuáles de esos son los más repetitivos. Y les clasificamos en 2 ejes, en el eje de las Y, la dificultad. Es tan difícil es hacer esto. Y en el eje de las X, la frecuencia con que hacen esto. La respuesta es obvia, ¿no es cierto? Todo lo que no sea tan difícil, sea más bien fácil. Y hacemos todos los días y repetir. Eso es lo que tenemos que andarle a hacer. Algo que Kevin Booth en su libro 9 técnicas para sobrevivir a la IA dice, el ejército de chimpancés, que es la IA, a ellos le tenemos que poner a hacer eso. Y nosotros tenemos que seguir haciendo lo que sabemos, que es ser creativos, pensar, innovar, pero sobre todo agregar el ingrediente de humanidad a las decisiones que tomamos. Y para eso, nosotros basamos nuestro approach de adopción de la IA en 5 building blocks. El primero, el AI literacy, todo lo que tenemos que estudiar. Y que hay varios coworkers, si todavía no estudiaron, pues pónganse a estudiar. Todo lo que tenemos que estudiar quienes estamos en la compañía, codifiquemos o no codifiquemos. Eso acompañado de una gobernanza en las decisiones de diseño, en las decisiones de codificación, desde la arquitectura, cómo hacemos el pipeline de continuous iteration, continuous deployment, todo, la gobernanza. Y finalmente un playbook a donde están yendo a parar todos los aprendizajes que tenemos y que son candidatos a masificarse en los más de 10,000 talentos que tenemos y ojalá en los entornos de nuestros clientes también y en el mundo, porque el conocimiento que todos tenemos es público. Nada de esto es posible sin 2 fundamentales bloques de construcción. El primero, los champions y las comunidades. Creemos firmemente en la colaboración y el conocimiento compartido. Y el segundo, la experimentación. La experimentación. Pero es una experimentación guiada para que no pase lo que nos tocó el cliente. Y me voy a detener aquí un poquito en lo de la experimentación guiada para contarles de qué va. Y seguro algo que ustedes ya hacen y conocen y han oído, el tema de las hipótesis.
usamos muchos datos, identificamos un par de hipótesis que queremos validar, y luego unos 2 o 3 experimentos en cada hipótesis. Los experimentos que salgan mal, que probablemente serán la gran mayoría, serán aprendizajes. Y los que salgan bien van a ir a utilizar directamente en el playbook y luego a masificarse en todos nuestros equipos. Es así como estamos promoviendo la adopción. Así luce un canvas de hipótesis. Así es como llenamos esto para empezar a trabajar con IA. Y aquí lo más importante son las 3 preguntas que nos hacemos en la parte superior. Primero, ¿cuál es el valor de negocio que pretendemos generar a través de este experimento que usa IA? Después, ¿qué problema intentamos resolver? Y luego, ¿para qué cliente o para qué segmento del cliente dentro o fuera de las organizaciones de nuestros clientes? Si esas 3 cajas no tienen una respuesta clara que salta a la mente apenas empezamos a diseñar, ese software no merece ser construido, no merece estar en producción, no merece la pena. No deberíamos invertir tiempo ahí, porque el software está hecho por y para las personas. Y si no podemos responder eso, no hay nadie que va a ocupar después de ese software y tal vez estamos incrementando nuestra huella de carbono poniéndole a las IAs a procesar un montón de líneas de código innecesariamente. Entonces, con toda esta historia, creo que es bueno preguntarnos, ¿cuál es nuestro rol en esta nueva era de la revolución de la tecnología? Y como decía, yo comparto generación con Leopoldo. Yo vengo de esa generación donde teníamos mainframes. Llegué a ver bastantes líneas de código en COBOL. No programé en COBOL, nunca jamás. Programé en ensamblador. Programé en Pascal. Y me siento de verdad privilegiada de poder presenciar este nuevo salto. Pero la emoción que siento por el privilegio de presenciar el salto es todavía más pequeña del miedo que siento por la falta de control en el uso de este tipo de herramientas. Yo creo que más allá de que nosotros seamos desarrolladores, gerentes de proyecto, analistas de calidad, todos los roles que hay en el ciclo de vida de desarrollo de software, nosotros somos una generación privilegiada porque somos arquitectos del futuro. Y sí deberíamos estarnos preguntando todos los días si estamos construyendo la IA y los productos que debemos o los que podemos. Cada decisión tiene que venir acompañada de esa pregunta. Cada decisión. Y tenemos que siempre pensar que sería interesante construir juntas un mundo donde la IA le va a servir a la humanidad y no va a ser al revés. Eso es lo que tenía preparado y quería conversar con ustedes hoy. Les agradezco de nuevo por la atención y por la invitación. Agradecemos infinitamente a María Fernanda por habernos dado un espacio en su agenda para venir acá. ¿Tenemos algunas preguntas? Primero, muchas gracias por el conversatorio. Quedé muy fascinado e interesado por la parte de la ética, que de hecho me hizo acordar esta frase que dice que la tecnología va más rápido que la moral humana. Entonces, frase fuerte, y quería preguntar su opinión, cuál es su perspectiva, cuál es el panorama que usted ve ante esta situación. Veo un panorama donde la gente se está inclinando más hacia un uso más antiético, o se están trabajando cosas para poder mitigar eso y un uso más transparente y adecuado de esta herramienta. Muchas gracias por la pregunta primero. Y sí, es una frase potente y es preocupante, ¿no? Que la inteligencia artificial y cualquier tecnología en general esté avanzando más rápido de lo que avanza la moral humana. Yo diría que veo dos corrientes y todavía veo mucho, y puedo estar equivocado, mucho interés económico detrás de muchos de estos modelos.
Creo que, al igual que pasó con la pandemia, ¿no es cierto?, que hay muchas teorías respecto a que nos enfermaron y las farmacéuticas. Pienso que este boom de la inteligencia artificial también puede haber sido algo que estaba ya planeado por suceder. Y que habrá muchas empresas que seguramente entrarán mucho de esta revolución de la tecnología. Y si me preguntan qué podemos hacer nosotros, pienso que hay cosas que podemos hacer como sociedad y cosas que podemos hacer como individuos. Y a pesar de que hay muchas teorías respecto a que perderemos los empleos y que nos reemplazará, de hecho el mismo Kevin Russo en su libro dice que para el 2030 como 30 millones de norteamericanos perderán sus empleos. Yo les invito a pensar en quién hay. En este momento casi 5 millones han perdido los empleos de los Estados Unidos. Y la decisión no fue de la IA, no fue un modelo. Es un presidente tomando decisiones para volverle a hacer grande a América y enviando de regreso a casa a muchísima gente a países donde no hay oportunidades. Entonces, para mí es un tema más de que con o sin inteligencia artificial, la humanidad está perdiendo la ética, la humanidad está perdiendo los valores. Entonces, como ser humano, ¿qué puedo hacer yo a nivel muy individual? Y es algo que le repito a mi hija todos los días. Algo que las IAs nunca van a poder tener es humanidad, entendida como empatía. Pero no la empatía en el nivel cognitivo. Viene alguien y me cuenta que se le murió su perrito y yo cognitivamente desde acá atrás, como decía Leopoldo, saco mi base de datos y va a ver muerte del perro, mascota, socio, respuesta, qué pena, lamento que perdiste tu mascota. O desde el nivel más emocional, también tuve un perrito, también se me murió, siento empatía emocional, me abrazo, lloramos juntos. No. A mi hija le digo que la empatía que refleja humanidad es de la compasión. Lamento que perdiste tu perrito, lloro contigo un momento, pero le pregunto qué puedo hacer para cambiar esa situación. Entonces es lo mismo que les invito a pensar a todos aquí. ¿Qué puedo hacer para evitar el curso que la humanidad está tomando? Porque la tecnología per se no es ni mala ni buena, es el uso que hacemos de ella, las personas, lo que le da esa connotación. Hola. Bueno, mi pregunta más va también por el lado de la ética, de la moral. Si bien es cierto, todas estas IAs han sido entrenadas o puestas a entrenar sin supervisión, en algunos casos, en otros basado en un modelo de datos, pero específicamente en el lapso de manejarla por una base de datos o un modelo de datos. Una experiencia que nosotros tuvimos en la empresa es que utilizamos un modelo de datos, un banco de datos muy grande a nivel de Latinoamérica, a nivel de LATAM, para calificar justamente roles y perfiles que necesitábamos. Nos pasó algo parecido, teníamos roles muy buenos de desarrolladoras específicamente, donde fueron descartadas por el hecho de tener un niño menor de edad de 2 años. Conclusión, la IA nos dio un reporte de que estas personas no eran eficientes o no iban a ser eficientes para el trabajo por el motivo del tiempo-beneficio que tenía que vivir el niño. En el lapso de esto nos dimos cuenta que la IA no nos estaba mintiendo. No es algo ético, pero la data no mentía. ¿En qué no mentía la data? En que toda esta data justamente era recopilada de empresas de Latinoamérica. Si bien es cierto, no todas las empresas a nivel LATAM valoran a los trabajadores, tenemos una gran cantidad de empresas, Ecuador es una de ellas, que se ponga a discutir conmigo cualquier persona, cualquier empresa, donde usualmente, por decirlo, un usuario o un trabajador trabajó, póngale, 20 años dentro de esa empresa. Lo justo sería que esa empresa sea bien ponderada, por decirlo así, remunerada, y aparte la empresa, por la generación o el costo-beneficio que le dio a este empleado, sea beneficiado con un costo adicional. Empresas ecuatorianas lo que hacen hoy en día es, por decirlo así, negocian una salida.
de poner tu renuncia y no que yo te despida. ¿Ok? Entonces, en esa problemática, la IA nos dio un resultado correcto, pero en base a la data que nosotros por años mismos generamos. En conclusión, ¿cómo podemos nosotros mejorar la respuesta de la IA si la data es el comportamiento de nosotros mismos como seres humanos? La data, el espacio de data, que es lo que pasaba con este sistema de las que les contaba de Rachel Williams en Michigan. ¿Por qué? O el caso de Amazon. Porque ese modelo de Amazon fue entrenado por décadas. Y el pequeño problema que cometieron los ingenieros de Amazon es que le entrenaron con hojas de vida masculinas, Entonces dieron por normal las cosas que venían en una hoja de vida masculina. Y cuando encontraron divergencias con eso no es normal, ese es el patrón. Estoy en el club femenino de ajedrez, se asocia con, es una mujer, potencialmente se va a casar, se va a embarazar, entonces va a empezar a pedir permisos, ¿ya? Y en ese caso, de nuevo, es un ejército de chimpancés. La IA no mintió, como acertadamente has dicho, la IA reflejó la realidad, pero tal vez las preguntas que se le hicieron a la IA no fueron las correctas. Porque la sociedad ecuatoriana, y concuerdo al 100% contigo, y creo que es un mal latinoamericano, todavía valora las horas hombre frente a los resultados. Y si nosotros estamos entrenando a la IA con datos, por ejemplo, de los números de permisos que una madre solicita, es lógico que nos va a arrojar este tipo de información, nos va a decir que mejor contraten los hombres, porque los hombres no se van a ausentar, no van a embarazarse, no van a tener permiso de maternidad ni de lactancia, ¿no es cierto? Entonces, más allá de qué hacemos con la IA, con esta verdad cruda que la IA me arroja, ¿cómo yo influencio el cambio de algunas políticas públicas para que las mujeres no tengamos que escoger entre ser madres o ser profesionales? Y es algo que yo, al menos, me siento orgulloso de haber promovido dentro de ThoughtWorks, una política para traer de regreso a las madres a la fuerza laboral. Porque cuando yo entré a ThoughtWorks, yo tenía una meta y era ser madre. No la había logrado hasta ese momento. Y yo me acerqué, trabajaba para una compañía, una multinacional antes de ThoughtWorks, me reservó el nombre también. Y yo me acerqué a mis nuevos líderes en ThoughtWorks y dije, bueno, una de mis metas no cumplidas es ser madre y quiero saber si eso hace match con sus políticas de trabajo. A los pocos meses yo finalmente me convertí en madre y había sido nombrada directora de operaciones de Ecuador. Mi siguiente reacción fue ir donde mis líderes de nuevo y poner mi renuncia. Porque dije, ¿saben qué? Me acabo de convertir en madre. Yo no puedo dirigir las operaciones de este país porque, no voy a poder. Pues imagínense cuánto me tengo que ausentar. Yo tenía esos preconceptos en mi cabeza. Mi líder en ese entonces norteamericano me dijo, no entiendo de qué estás hablando. Todos te vamos a apoyar para que críes a tu hija. Pero no tenemos en nuestra cabeza, no cabe que no puedas dirigir las operaciones de un país. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te impide? Entonces, más allá de qué hago con la respuesta o cómo le entrego mejor, es qué hago con esos resultados. Y ahí es donde entra ese ojo crítico de nosotros los seres humanos que no va a ser reemplazado por la IA. Mira lo que tú concluiste. Una inteligencia artificial hubiera dado por normal esa respuesta. Y estaba bien si se descartaba a las mamás. Pero tú dices, eso no está bien. Eso no funciona así. Ese ojo crítico es el que no va a ser reemplazado, el que necesitamos traer al frente siempre que podamos para garantizar el uso ético y responsable de la IA. Y de cualquier otra inteligencia o cualquier otra tecnología que va a venir en las generaciones más adelante, pues estoy segura de que va a ser. Espero me responda.